Vamos al libro de Jeremías. Quiero que usted, como hijo de Dios, hija de Dios, y si todavía no consagra tu vida al Señor totalmente, es tiempo de hacerlo, porque no podemos darnos el lujo de poner a Dios a esperar, de decir después, en otro tiempito. Creo que todos saben la noticia del cantante famoso que lamentablemente falleció sin convertirse a Dios totalmente, aunque lo conocía. Pero él dijo: voy a disfrutar la fama un poco más, voy a esperar un poco más y luego voy a hacer música para Dios. Pero ya sabemos cómo fue su fin, ¿cierto? Así que a veces conocemos de Dios y de su palabra, pero jugamos con la gracia de Dios diciendo: en otro tiempo. Pero yo digo, es el tiempo. Amén. Porque si el Señor hubiese venido el año pasado o ayer o esta mañana, los que hoy tienen la oportunidad de consagrar sus vidas a Dios no lo hubieran tenido. Pero hoy podemos tener la oportunidad porque todavía vivimos. Amén. Yo quiero que tomemos estas promesas de Dios. Bueno, no diría las promesas de Dios porque son muchas, pero sí quiero compartir sobre lo que hace Dios y tampoco en general de todo lo que hace, porque creo que no alcanzaría el conocimiento de un ser humano, por más que conozca de la palabra y de Dios, por más experiencias que por gracia de Dios tenemos con el Espíritu Santo, no alcanzaría nuestra información para hablar de lo que hace Dios. Pero al menos mencionar algo. Amén. Al menos mencionar algo de lo mucho que hace Dios. Y entonces la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8. Apenas hace poco, unos 2-3 días, subí el video recitando este pasaje a mis redes sociales, pero fue simplemente un par de minutos. Yo quiero tener la oportunidad, por la gracia de Dios, de detenerme un poco más. Jeremías 17, 7 y 8. ¿Estamos? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Si gustas, podemos orar un minuto para preparar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos permita recibir lo que Él tiene para nosotros. Si gusta estar de pie o como tú te acomodes, pero te ruego que abras el corazón a Dios en esta mañana. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Gloria, al Padre de Gloria, al Dios de toda consolación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gloria de Dios esté obrando en este lugar, la unción del Espíritu Santo toque nuestras vidas, que seamos llenos de tu presencia, llenos de tu palabra y de fruto, oh maravilloso Padre. Alabo tu nombre, oh Dios, te ruego que te manifiestes, que derrame de tu gracia, Espíritu de Dios. Fluye, te lo rogamos, Señor, ven y obra, ven. Y sopla otra vez, como en el día de tu resurrección y como en el día del derramamiento del Espíritu Santo. Sopla en esta congregación, sopla en el liderazgo. Oh, concédenos, oh Dios, ver tu gloria. Concédenos ver tu gloria. Alguien que tenga pasión por ver la gloria de Dios, que con su corazón ore a Dios. Dios, concédeme, permíteme ver tu gloria. Espíritu de Dios, ven, glorifícate.
Rompe las cadenas, pudre los yugos, porque escrito está que la unción rompe los yugos, pudre las cadenas. Trae, Señor Dios, ambiente de unción fresca en este tu pueblo, Dios. Quita el obstáculo, la incredulidad, la duda. Que se va fuera lo que no es de Dios. Y que tu palabra corra y sea glorificada, amado Dios. Rogamos por tu presencia. Por tu palabra, oh Dios, ven una atmósfera de unción. La nube del pacto de Dios esté sobre nuestras vidas. Oh Padre, tú sanas, liberas, oh Dios, rompe yugos. Cadenas se pudren, oh Sama Sherebendara. Ven, oh Dios, más. Que haya libertad al compartir de ti, oh Dios Santo. Ven, entrónate. Ven, entrónate. Ven, entrónate, amado Espíritu Santo. Toma el lugar. Predícanos, Espíritu Santo, por favor. Ven, derrama de tu gracia, de tu palabra y de tu presencia. Maravilloso Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, Padre. Concédenos recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Puede estar cómodo. Bueno, recordando lo que leíamos, sobre ello quiero meditar. Y sobrarían palabras para pensar que Dios es bueno. Hasta la gente que no se ha convertido a Dios sabe que Dios es bueno. Amén. ¿Cuánto más nosotros los que ya vivimos en el Señor? Sabemos de sus misericordias y de todo lo que hace. Y que lo que Dios hace, primeramente quiero decirte, que lo que Dios hace no es improvisado. Él no es alguien que improvisa. Así que cuando la palabra te habla de bendecirte, no es que Dios de repente te vio esta mañana y dijo, oh, como que quiero bendecir a esta. Antes que naciese, Dios ya tenía en su corazón el deseo de bendecirte. Porque Él no improvisa. Él no está haciendo algo porque de repente le dio por hacerlo, porque Él no lo guían las emociones. Es soberano y es eterno. Él hizo las cosas perfectas. Así que no se te haga raro, no pienses que tu vida puede tener una transformación de un momento. Y eso depende de tu entrega a Dios. No es, ¿será que Dios me quiere bendecir este año? ¿Será que Él quiere que yo le sirva? ¿Será que Él me quiere usar? Eso no son preguntas que no son correctas en nuestra vida, porque al conocer de Dios sabemos que Él sí quiere usarnos. A todos en diferentes áreas, pero Él quiere hacer algo en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Así que no estamos por accidente, por casualidad. Estamos por un plan de Dios y un propósito. Y la palabra comienza a decir en el texto leído, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, vuelve a reiterar la palabra confianza o confiar, el verbo confiar. Y está diciendo bendito, y es una de las 7 promesas que Dios le dio a Abraham. Cuando Dios lo llamó al padre de la fe, como conocemos, Dios le dio 7 promesas, la cual pues no es las que voy a enumerar hoy, pero una de esas fue ser bendito. Él dijo, te bendeciré. Y si tú por la fe eres hijo de Abraham, conforme a la Escritura, entonces es una promesa también para ti. Y cuando vemos la palabra bendito, la definición en el diccionario,
tiene que ver con alguien bueno e inocente. Eso define el diccionario español algo de lo que es bendito. Alguien bueno e inocente. Así que podríamos decir, si malinterpretaríamos los textos que encontramos en la Escritura cuando dice no hay nadie bueno ni quien haga el bien, pero ese es en el tema de bajo la ley. Hay que entender, porque no es que la palabra esté diciendo que definitivamente no hay nadie bueno. Porque lo está hablando es todos los que están bajo la ley. Nosotros estamos bajo la ley, pero de Cristo. Amén. Y eso de ser buenos e inocentes no es una naturaleza nuestra, pero sí es una naturaleza divina. Amén. Es una naturaleza divina y la palabra nos da la buena noticia de que tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. ¿Pero cuándo? Cuando estamos en Cristo Jesús. No es cuando estamos en la iglesia, aunque eso es una disciplina espiritual y algo importante, ser parte de la iglesia o ser miembro, pero estar en la iglesia no es lo que transforma la vida, solo es un fundamento. Lo que cambia la vida y nos hace diferentes es la vida en Cristo Jesús. Cuando tú lees 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La palabra no está diciendo de modo que si alguno está en la iglesia, o si alguno está en una doctrina o religión, o si alguno pertenece o está en una familia cristiana. No, para que seas nueva criatura necesitas estar en Cristo, sí o sí. Porque uno puede estar en la iglesia, pero no en Cristo. Somos llamados a estar en Cristo Jesús. Amén. Y hay muchísimas cosas que Dios hace, pero una de esas es que Él ya planeó bendecirte. No necesitas buscar el destino, buscar a ver cómo las cosas funcionan según las supersticiones del mundo. Necesitamos tener una vida radical en Cristo Jesús. Así que la palabra está diciendo bendito. Si Dios mismo lo dice y define que es alguien inocente y bueno, es porque eso es lo que Dios hace cuando venimos a Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo somos inocentes si tanto hemos pecado? Bueno, la palabra nos dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Y el término justificar tiene que ver con el significado de que somos declarados inocentes. A mí me impacta eso, porque si yo pienso en mi vida, fui un desastre. Yo creo más que cualquiera de ustedes. Pero cómo Dios toma mi vida y me dice, tú no me debes nada, eres inocente. Amén. Porque es lo que hace la gracia de Dios, darnos un regalo inmerecido y dice bendito. Usted sabe que la vida sin Cristo está bajo maldición, ¿cierto? Está bajo maldición por lo que el pecado, por lo que siempre la naturaleza pecaminosa, alcanzando de alguna u otra manera, pero al estar bajo maldición, tú puedes querer buscar a Dios y no puedes, porque vives en la carne y la palabra dice que la carne ni quiere obedecer a Dios, ni puede. Eso es una lucha vana cuando alguien quiere lograr tener una vida agradable a Dios sin una rendición a Dios. No puedes. Puedes tratar de hacerlo por un par de días, pero luego te cansas, te fatiga y dices, ni para qué sigo en esto. Pero Dios cuando dice, tú eres bendito, pero ¿sabe cuándo nos dice somos benditos? Cuando confiamos en Dios.
Porque es lo que el texto está diciendo. Bendito el varón, bueno, la mujer que confía en Dios, que confía en Jehová. A veces pensamos confiar en Dios, pero es triste ver cristianos que andan buscando el ocultismo, los días de suerte o la numerología, porque dicen, sí, es que yo creo en Dios, pero es que hay que ayudarnos. Y hasta dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Recitando cosas que no están en la palabra, quieren echarle una ayuda a Dios, y eso es por el resultado de no confiar en Dios. Y mientras que el creyente no confíe plenamente en Dios, no va a tener esta determinación que Dios le da, diciéndole, eres bendito. Solo cuando confías en Él, escuchas de parte de Dios, ahora eres bendito. No es que te va a tocar el mismo mal que le tocó a los antepasados. No es que te toca lo mismo. Algunos dicen, es que todos en mi familia han tenido fracasos en el hogar y creo que me va a pasar lo mismo. O otro viene a maldecirte con lo mismo, a ti también te pasa lo mismo, es mejor que no des ese paso. Y la gente dice, sí, verdad, porque están confiando más en lo que ha pasado. Están confiando más en lo que dice el ser humano o el hombre que en lo que Dios dice. Amén. Yo he dado testimonio cuando nosotros decidimos casarnos hace 17 años para servir a Dios. Muchos nos aconsejaron de esa manera. Te vas a tirar la vida. En mi familia, aunque es una familia tan numerosa, de parte y parte, no habían casados. Todos vivían supuestamente en unión libre. Se llama así, pero eso de libre no tiene mucho. Y me decían, hasta ahí llega tu hogar. Nosotros llevamos 3 años viviendo juntos y no nos habíamos casado. Pero cuando conocimos de Cristo, yo tuve temor de Dios y yo dije, me caso. Y me decían, ¿por qué lo vas a hacer? Mire a fulanos que lo hicieron y pasó esto y aquello. Pero yo recuerdo siempre confiar en Dios. Eso es determinar, porque en mi familia no había esa cultura. No se podía, nos habían enseñado otras cosas. Pero la palabra de Dios me había dicho, honroso el matrimonio en todos. Amén. Así que lo tomamos y no supimos ni cómo determinamos, pero es que Dios nos da una fe, porque la fe viene por el oír. Y determinamos creerle, y después de eso se han desatado más hogares y matrimonios dentro de mi familia. Y aquellos que decían, le ponemos 1 año para que estén apartados, al año estaba predicando y no he parado de predicar. Porque la vida en Cristo es una vida que promete que lo viejo pasó y lo nuevo comienza. Y de eso es que está hablando Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra clave que me gusta enseñar que dice, tenemos paz. Y la paz siempre la defino de estas 2 maneras. Y es que tener paz es tener el fin de un conflicto y el comienzo de una nueva relación. Eso es paz. Así que tú vienes en el Señor y sabe que me impacta que cuando Cristo resucita y se le aparece a sus discípulos, el primer mensaje que les dio fue paz a ustedes. Que Dios nos revele su palabra para entender que la vida en Cristo no es para ya estar peleando con los tuyos, sino peleando por los tuyos, que es diferente. Porque Él nos llama a paz. Pero esa paz no es porque yo entiendo, porque tengo una habilidad intelectual o porque ponga en práctica mis capacidades psíquicas, aunque sí son importantes. Eso viene de que tengas tu vida verdaderamente en Cristo. Él es el que hace nuevas criaturas. Él es el que hace nuevas las cosas. Él es el que da vida a los muertos, dice la palabra, y llama las cosas que no son como si fueran. Él es el que lo hace. Así que si está diciendo que somos benditos de Dios,
es ser declarado sin culpa, gente buena e inocente. Porque si dentro del pueblo cristiano no hubiese gente buena, redimida por Cristo, tal vez usted le ha tocado o solo se ha enfocado en los que dan mal testimonio, tal vez alguien solo ha visto a los que tienen una vida doble, y por eso algunos dicen, eso nadie es agradable a Dios, y por eso se usan términos ofensivos como que todos son hipócritas. Eso se escucha muchas veces, ¿cierto?, de la gente mencionando así o refiriéndose a la iglesia. Pero eso muchas veces pasa porque solo el individuo se ha enfocado solo en los que se portan mal. Y si tú te vas a enfocar en los que se portan mal, sí que vas a encontrar gente. Amén. Pero dentro del pueblo de Dios también hay gente consagrada que muchas veces no se ven. ¿Sabe por qué? Hay un término que me gusta, no es bíblico, pero alguien de sabiduría lo dijo, y me ha gustado, que dice que no nos debe preocupar tanto el ruido de los malos, sino el silencio de los buenos. Amén. Usted ve cuando hay manifestaciones o hay cosas, ¿quiénes son los que causan más impacto? Los malos. Son los que se dejan ver, son notables, ellos no tienen límites. Y hay gente buena, pero está escondida. Hay buenos cristianos, pero tienen miedo de testificar su fe en Cristo porque de pronto el malo lo agrede, porque de pronto alguien que no tiene temor a Dios se burla de él. Y así que por eso me gusta esa frase, que no nos debe preocupar el ruido de los malos, sino el silencio de los buenos. Amén. Porque Dios está buscando que la gente que Él bendice sea evidente, porque eso es otra cosa de las que hace Dios, que lo que Dios hace es evidente. Mire lo que dice la palabra, que confía en Jehová. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de aquellos que confían en Dios y que son benditos? Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Oh, qué buena determinación. Yo no sé si alguien lo está recibiendo en su corazón. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor. La palabra no está diciendo que los benditos de Dios y que los que confían en Dios no van a vivir momentos donde viene malas circunstancias. Aquí la palabra lo llama calor. Pero lo que está prometiendo Dios es que en medio de esas crisis no va a tener esa sequedad. No va a estar comparándose con todo. Hay gente creyente que yo le he escuchado decir, no vale la pena ser bueno. Eso nada gana con ser bueno. Y aconsejan a otro como que no, el mundo es así. Pero eso es alguien que le ha hecho falta ver lo que dice la palabra, profundizar. Porque la Escritura está diciendo que aquel que confía en Dios, en vez de vivir una vida ficticia, una vida en las cosas paganas o vivir una vida cristiana a la ligera o muy liviana, en vez de edificar en la arena, en lo que no cuesta, está profundizando, porque la palabra habla del árbol que echa sus raíces junto a las corrientes. Amén. Eso pasa con los árboles que sus raíces no están en la superficie, sino que profundizan donde hay humedad. Me pongo a ver, para mí me da una reflexión. En México hay un árbol, de hecho se llama pirul, no sé si lo han escuchado, y en los tiempos de que se seca todo, los tiempos de frío, todo se muere, pero solo ese árbol se mantiene verde. Ni en el tiempo caluroso, ni en el frío, ni en ninguna de las 4 temporadas del año, nunca cambia.
Y eso es lo que la palabra nos dice, que así será el que confía en Dios. Y al ver el árbol uno no va a decir que solamente está por encimita porque se secaría y moriría. No, es que tiene un nabo profundo. Así que profundizar en las aguas, la palabra nos enseña que eso es una mención implícita al Espíritu Santo. Para que el cristiano se mantenga en verdor y fluyendo a pesar de las malas cosas que pasan en el mundo, necesita tener sus raíces en el agua. Es lo que Jesús habló ofreciendo al Espíritu Santo y lo mencionó como agua viva. Amén. Así que es importante, porque yo he estado enseñando esto, donde iba a predicar, y en la iglesia donde Dios también me ha puesto, porque me he dado cuenta que el cristiano sabe que tiene el Espíritu Santo porque la palabra se lo dice, y de hecho lo convence que lo tiene. Pero no es suficiente con que lo tengamos. Para ser salvo, sí, claro. Para usted creer la palabra, sí, porque Él es tu testimonio interno, tu testigo interno. Pero para que des fruto y mantengas una vida de bendición, necesitas algo más que se llama llenura. Amén. Jesús prometió eso. Él les dijo a los discípulos, ustedes, o les dijo, reciban el Espíritu Santo el día que se les apareció, el primer día. Les dijo, recíbanlo. Pero después les está diciendo, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Así que no, usted no puede pensar, no estoy pidiendo la llenura, porque es que ya lo tengo. Tú lo tienes, pero necesitas ser lleno. Amén. Porque ser lleno es que Él toma el control en toda tu vida. Puedes tener el Espíritu Santo, pero todavía te manejan las emociones porque no eres lleno. Amén. Yo pongo un ejemplo y digo que es como tener un vaso de agua a medio llenar. Cuando está a medio llenar, usted lo puede llenar con algo más. Le puede echar agua sucia si quieres. Le puede llenar de gaseosa. Y si le gusta emborracharse todavía, ojalá que no los haya todavía, o si los hay, se pueden arrepentir. Lo puede llenar de alcohol, porque está medio lleno, y cuando no está bien lleno, todavía le cabe algo. Estamos, ¿cierto? Por eso es que el creyente que no está lleno del Espíritu Santo, le llega el chisme y lo recibe, porque todavía le cabe algo. Llega la murmuración y le cabe porque no está bien lleno. El desánimo viene y toca la puerta y ahí lo toma porque no está lleno. Y cuando algo no está bien lleno, todavía le cabe algo. Amén. Aparece alguien dividiendo, murmurando, criticando. Eso pasa en todas las congregaciones. Pero los que están bien llenos no tienen tiempo para ellos. Pero el que no está lleno comienza a decir, oiga, sí, a unirse al que murmura. Así que por eso es tan importante. Jesús anduvo 3 años aproximados con sus discípulos y Él les había dicho, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Él resucita y le dice, pasa a ustedes, y les dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló en ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Pero usted bien sabe que después de estar varios días apareciéndose con pruebas indubitables, les dice, no se vayan todavía, esperen ser llenos. Y eso pasó en Pentecostés, ¿cierto? Así que yo he conocido creyentes, y no sé si aquí hay alguno, que dicen, yo para qué pido la llenura del Espíritu Santo si ya lo tengo. Nadie te está diciendo que no lo tienes. Pero el día que estés lleno será evidente. Los dones comenzarán a fluir.
porque lo que hay dentro de ti va a empezar a exteriorizarse. Es lo que dice Jesús en Juan 7, 37 al 39. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dicen las Escrituras, de su interior le correrán ríos de agua viva. El 39 dice, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Los que creyeran. Pero también hay una invitación en el verso 37 que primero empezaba a recitar, que dice el que tiene sed. Solo los que tienen sed del río de Dios, de tener sus raíces ahí en la corriente de agua, en el río de Dios, solo los que tienen sed dedican mucho tiempo porque quieren ser llenos. Porque no quieren ser más un cristiano que se le pasa la vida y a veces se anima y otras veces no. Si hay un buen creyente que lo aviva o el culto está bonito, hay un buen predicador o una buena alabanza, están avivados. No estoy en contra de ello, pero el creyente no puede vivir todo el tiempo de ello. Amén. Necesita tener su vida avivada aquí y en la casa, en el trabajo. Porque cuando la vida se vive de emociones, allá donde solo hay impíos que no adoran a Dios, entonces tú también te entras en las canciones de ellos. Pero la palabra está diciendo que los que confían en Dios serán como el árbol plantado junto a las corrientes. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Porque alguien diría, oh sí, yo estoy lleno, porque también pasa eso. También hay creyentes que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero esa llenura, vuelvo y te digo, será evidente. No es si lo dices o no lo dice, porque hay un resultado aquí en la palabra. Dice que los que están junto a las corrientes de agua, que sus raíces están en esas corrientes, dice la palabra, su hoja no cae. Ah, es que me porté mal porque me encontré con personas que me llevaron a ello. Mentí porque alguien me ayudó a ello. No, su hoja no va a caer cuando estás con tu raíz en el río de Dios. Amén. No importa perder amigos, despreciar invitaciones, no importa algo. Yo he experimentado algo, que cuando aprendemos a amar la presencia de Dios, somos capaces de decirle no al mejor amigo, supuesto amigo, por ir a buscar a Dios. Somos capaces de dejar de ver un programa cuando Él nos inquieta por correr a su presencia, porque tenemos un deseo de ser esos árboles que en medio de los que están secos, su hoja está verde. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos los cristianos. Amén. Porque no es solo con unos. Aunque se manifiesta el poder del Espíritu Santo a nivel de la iglesia solo en uno, no en todos. Pero no porque Dios no quiera hacerlo en todos. Es porque no todos lo buscan apasionadamente. Y me he puesto a meditar en algo. Porque cuando uno lee el libro de los Hechos, uno encuentra tantas milagros, sanidades, derramamiento del Espíritu Santo. Lee 1 Corintios 12 y uno ve los dones del Espíritu Santo. Y me he preguntado, la iglesia de hoy día, ¿por qué no vive lo que dice la Escritura? ¿Por qué no hay tanto derramamiento como siempre se ve, como en Hechos 2, en Hechos 19? En muchos textos de la palabra. Y caigo a la conclusión de algo. Es que siempre que hubieron ríos, fuentes de aguas, en milagros, en obras de Dios sobrenaturales, es porque hubo sed. Cuando en el desierto Moisés le habla a la roca
que era Cristo, y dio el agua que representa al Espíritu Santo, que es para los cristianos. Ellos llevaban 3 días sin beber agua. Tenían sed. Y aunque murmuraron contra Moisés, pero Moisés clamó a Dios porque había un pueblo con sed. Estamos. En los tiempos de los profetas, cuando se unen en un tiempo de batalla, también dice que llevaban varios días y estaban sin agua, pero Dios le dice al profeta Eliseo: hazte estanques. Y comenzaron a cavar en la tierra, aunque no había lluvia, y Dios le dice: no van a haber lluvia, ni van a haber vientos, pero hagan estanques. Y al otro día corría el agua por el camino y llenó los estanques. ¿Y sabe por qué? Porque había un pueblo con sed. Y Jesús hace la misma invitación en lo que decía ahora de Juan 7. El que tenga sed, venga a mí y beba. Él no está invitando de cualquier manera. Él dice a los sedientos. El profeta Isaías también lo profetiza y dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Entonces yo digo, si no hay río de Dios en la iglesia de hoy día, es porque no hay sedientos. Amén. Porque el día que haya algún sediento, comenzará a haber algo diferente. Porque lo que Dios hace no lo improvisa y es evidente. Yo anhelo que Dios despierte en el corazón de cada creyente el deseo de vivir lo que está escrito en la palabra. Porque son promesas para nosotros, la palabra de Dios lo dice. Marcos 16, 17, lo está diciendo: el que cree en mí, en mi nombre echa fuera demonios. Amén. Él dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño, en sus manos tomarán serpientes. Pero hay alguna promesa maravillosa y me gusta siempre verlo, lo he visto mucho en el tiempo que he servido a Dios. Él dice: sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Hoy día hay mucha duda contra eso, hasta la gente dice: yo no creo. Estuve hablándole a alguien cristiano, una familia cristiana, y yo pensé que apenas comenzaban a meditar en la palabra, porque yo no los conocía. Fue en un estado de México. Nunca los he visto, solamente que me contactaron a través de comunicación, de redes sociales, y pude empezar a enviarle mensajes, y yo pensé que apenas comenzarían a oír la palabra, porque no creían en milagros, porque me decía: es que yo no creo que hagan sanidad en estos tiempos, ni milagros, yo creo que eso es como que un invento de los ministros. Y cuando me pienso a conocer más la persona, me dice que lleva 13 años en el cristianismo. 13 años y la palabra no ha sido revelada. Eso es impresionante. Primero Samuel, el capítulo 9, el verso 27. Samuel le dice a Saúl, la palabra dice que se levantaron de madrugada y descendieron al extremo de la ciudad. Y Samuel le dice a Saúl: quédate y dile al criado que se adelante para que yo te revele la palabra de Dios. Uno dice: oh, maravilloso, a todos se nos ha revelado una palabra. Pero en el contexto histórico de Israel, no era normal y no pasaba que alguien ya siendo adulto como Saúl no tuviese conocimiento de la palabra. Porque desde niños los enseñan la palabra. Porque esa es su cultura. Así que no era que a Saúl nunca le hubieran hablado de la escritura, del Torá en ese entonces, la Torá. No era que nunca le hubieran hablado de los milagros que Dios había hecho, sí, porque era parte de un pueblo que su cultura era enseñar la palabra. Pero el profeta se da cuenta de algo, y era que no le había sido revelada la palabra.
Cuando muchas veces se habla de milagros, sanidad, hay creyentes que pueden estar enfermos y dicen, es que tal vez Dios quiere que yo esté así. Pues a mí la palabra me dice todo lo contrario. Lo que me dice la palabra es que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, que las llevó a la cruz. Lo que me dice la palabra es que fuimos curados. Y está bien claro entender que el cuerpo todavía no es redimido y que está presto a ser enfermo. Pero hay un texto que Dios me ha revelado a mi vida que dice, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nuestros cuerpos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que está hablando de este cuerpo, pero para eso se necesita ser lleno, para que el Espíritu Santo esté obrando en todo su ser. Para que no le quepa ni la duda, la información, porque siempre a tu mente, que es un escenario del enemigo, le llegará cualquier cosa para desviarte de la palabra. Y si tú no estás lleno, entonces le cabe algo. Amén. Así que le animo en el amor de Dios. Busque ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Señor Jesús en el Espíritu y fuego es para todos. No es que se quedó en el pasado, no, es para ahora. Hay teorías y cosas de culturas que no lo creen y impresionantemente que también hay teólogos que no lo están creyendo. Pero Jesús me dijo en su palabra, y a ti también te lo dijo, te lo vuelve a decir, yo no lo dejaré huérfanos. Yo les daré otro consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, les enseñará todas las cosas. No es que necesita tener un ministerio apostólico, no sé, profeta, para que seas lleno. No, la llenura es para todos. La Biblia nos habla en Hechos 6 que hubo necesidad de servidores porque la obra había avanzado mucho y era necesario que alguien atendiera a las viudas. Entre esos que eligieron entre 7 había un hombre llamado Esteban. No fue llamado para que predicara, no era para que dirigiera alabanza o para que hiciese alguna labor reconocida en la iglesia, era para que sirviese comida. Pero era lleno del Espíritu Santo. Y cuando tenía oportunidad o querían atacarlo en su fe, la palabra dice, no podían resistir sus palabras. Es lo que usted y yo necesitamos como hijos de Dios. Que cuando hablemos en casa, hablemos llenos del Espíritu Santo. Que los consejos a los hijos, a los nietos, a tu cónyuge, ya no sea cantaleta, que tú le dices, es que le he dicho y le he dicho y le he dicho y no cambia. Es que la cantaleta no cambia a nadie. Solo el Espíritu Santo lo hace. Usted necesita estar lleno, llena, para que cuando hables, hables con unción. No es lo mismo decir algo que decirlo en el poder del Espíritu. En Lucas 4, cuando Jesús entró a la sinagoga, y se le entregó el libro y él lo abrió en Isaías 61 y él comienza a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas. Ese era un texto que muchas veces lo habían leído en la reunión. Solo que ahora lo estaba leyendo a alguien bajo el poder del Espíritu Santo. Yo te quiero desafiar a que lo experimentes. Que lo que tantas veces ha dicho en casa y que nadie le presta atención, cuando dediques tiempo a ser lleno de Dios, a orar más de lo que has orado, a invitar que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, que te llene, vas a volver a decir lo mismo, pero con una diferencia, que ahora lo dices bajo la unción. Amén. Eso va a marcar tu casa. Porque la palabra está diciendo que los que están confiando en Dios, no es que solamente confían, sino que Dios dice, ahora va a pasar algo. Voy a hacer que sean como esos árboles, que aunque se muere todo lo que está alrededor,
Por eso hay gente que dice, aquí la iglesia como que se está poniendo dura las cosas y me voy a otro lado. No, los que son árboles plantados junto a las corrientes de agua, en vez cuando hay dificultad, crisis, ahí se quedan porque ellos no se mueven. Amén. Al no ser que Dios los mueva. No están buscando lugares mejores, están buscando donde pueden ser de bendición. Porque el ungido no anda buscando quitar puestos a otro, sino que el ungido busca que Dios lo establezca. Y te tengo la buena noticia, usted puede ser ungido. Ya no estamos en el antiguo pacto donde solo 4 tipos de personas eran ungidas. Eran ungidos los que eran para jueces, el que iba a ser sacerdote, el que iba a ser profeta o el que iba a ser rey. Solo esos 4 tipos de personas los ungían con aceite. Hoy el Señor no está ungiendo con aceite físico como se hacía, porque hoy no tenemos una representación ni tampoco tenemos un símbolo, tenemos una persona que se llama el Espíritu Santo. Y quiere ungir a todos los que le busquen, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Así que Dios quiere hacer algo grande contigo. Amén. Y no es que este año lo planeó, no, antes que naciera, Él querido usar tu vida. Es impresionante, vamos avanzando. El texto dice... Y cuando llegará, ¿qué es lo que más dice el texto? Que junto a la corriente echa sus raíces. Eso se necesita, cristianos arraigados. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Cuántos quieren mantener así? Unos se desaniman, otros se apartan. Siempre ha pasado en la historia, pero aquellos que están en el agua de Dios se mantienen verdes. Es decir, que sirven de sombra para los fatigados. Y en el año de la sequía no se fatigará. No quiere decir que no haya momentos difíciles. Vienen compliques, dificultades, pero Dios quiere llenarnos y llevarte a la profundidad del agua de Él, de su río, para que no te fatigues. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo hay problemas y a veces ni entiendes por qué está tan tranquilo. Porque es que tiene paz. La gente dice, pero ve cómo se están poniendo las cosas y usted está tan tranquilo. Porque el árbol que está en esa corriente no se fatiga. ¿Y sabe qué es lo último que dice el pasaje? No deja de dar fruto. Porque el llamado de Dios no es dar fruto por unos días. Hay creyentes que dicen, yo me cansé de servir en la iglesia. Yo hago y otro no hace. Pues gloria a Dios porque tú puedes servir a Dios. Amén. Y anímate a seguir sirviendo porque el servir a Dios y dar fruto no es por una temporada. Dios no es Dios de temporadas. Él es eterno. No somos cristianos de temporadas. Somos cristianos en el Evangelio eterno, que nunca deje de dar fruto. No sé si alguien lo había estado pensando, que de pronto ha servido mucho, ha sido fiel, pero ve que otros no lo hacen y se ha desanimado y dice, yo como que voy a dejar de servir tanto, de comprometerme tanto. Pero lo que Dios está confirmando es que tengas tus raíces más en el agua, porque tu fruto va a permanecer para siempre. Amén. Es muy importante de veras que seamos llamados a ello, porque la familia que no se ha convertido a Dios necesita ver frutos cristianos en ti. En el trabajo donde estás, no te quejes porque te toca gente perversa. Es que Dios te puso ahí para que seas diferente, para que marques la diferencia. Amén. Eso es importantísimo, que la palabra de Dios nos dice que seremos como esos árboles. ¿Cuántos quieren ser esos árboles? Que dan fruto siempre, que no se fatigan, que no se van a marchitar, aunque vienen dificultades. Porque el mundo va cada día de peor en peor, pero los cristianos darán fruto y se mantendrán verdes.
Yo te invito a que estés de pie y oremos a Dios. Padre, te alabo, Rey de los cielos. Quiero invitarte a que saques unos varios minutos para que dediques tu vida a orar por la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿sabe algo? El Señor, que conoce la intención del corazón y conoce los tiempos en su presencia, Él sabe que lo que hoy oras anhelando al Espíritu Santo, la llenura, Él sabe si mañana vas a seguir con ese deseo. Él sabe si aquí a unos días vas a perseverar. Pero yo quiero que de verdad determinemos, porque yo sé que hay creyentes que oran por ello, pero lo hacen por temporadas. Vuelvo y te digo, no busque la llenura por temporada, búscala continuamente. Amén. Comienza a orar a Dios, a darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Jesús, tú que bautizas en Espíritu Santo y fuego, yo te ruego que bautices a tu iglesia. Si los creyentes que han sido llenos del Espíritu Santo han experimentado el fluir en el Espíritu Santo, no te conformes con lo que ya viviste. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo de Dios para tu vida. Oh, Shiva, Lama, Yakin, Seyahat, Reba, Sherebebe. Ora, anhela el Espíritu de Dios sobre tu vida. Porque el Señor dice, el que tiene sed, venga a mí, beba. Él dice que Él da el Espíritu Santo a los que obedecen. Y muchos ya lo tienen, pero Él quiere llenarlos. Oh, maravilloso es el Señor. Jesús es el mejor ejemplo. Él era en el Espíritu Santo antes de nacer y estaba en Él. Pero el día que empezó el ministerio y decidió en el bautismo, orando, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ya lo tenía, pero fue lleno ese día. Después fue llevado al desierto y volvió caminando bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor está anhelando que hagan creyentes, hombres y mujeres, que en este año comiencen a caminar bajo el poder del Espíritu Santo, que oren por enfermos y sean sanados, que liberen endemoniados, que tengan visiones, que cuando profeticen no lo hagan por emociones, sino porque han oído la voz de Dios. Aún hay jóvenes que Dios va a empezar a despertar la pasión por el Espíritu, y yo ruego que no lo ignoren. Porque de repente comenzarás a predicar, a decirle a tus amigos palabras que los van a tocar. Porque no es lo mismo que le hables por información a que le hables por llenura. Bernabé fue a predicar a Antioquía y la palabra dice que muchos se convirtieron al Señor porque era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia cuando una familia comienza a convertirse al Señor. Eso es lo que hará la diferencia para que los que tú quieres que se conviertan a Cristo se conviertan. Ellos se convertirán cuando tú eres lleno, porque no habrá tinieblas. Oh, aleluya, Espíritu de Dios, ven y ministra, llena, derrama de tu gloria, de tu gracia. Más. Oh, los sedientos que le digan al Señor, llena mi vida. Yo no quiero ser más un cristiano que solo es de los domingos. Veo tanta gente enferma, necesitada. ¿Cuánto anhelaría una unción de sanidad? Dios comienza a poner pasión para lo que te está llamando. Oh, maravilloso Dios, aquellos que dicen me gustaría predicar.
Es un deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Busca la llenura, porque aún sin que te reconozcan, cuando hables palabras pueden ser las mismas. Los textos que otro ha leído, pero cuando tú los leas, cuando los recite, tocarán la vida de otros. Porque la unción pudre los yugos. Y a la maquenda. Te ruego que creas, que recibas la palabra. Que en este año determines tener una vida más entregada a Cristo. Una vida más de oración, que vayas más a la palabra, que te encierres a solas con Cristo. Que pase horas con Él. Oh, yo sé que eso es lo que Dios está buscando. Gente que entre en el secreto con Él. Oh, Espíritu Santo, fluye. Fluye, llena, 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 llena. Que haya una unción, oh Dios Padre, de tu palabra. Una llenura, oh Dios, en lo sobrenatural. Ora un minuto más. 2, 3. Porque yo sé que Él está aquí obrando, paseándose. Que tú reconozcas que sí, Él está en ti, pero Él quiere estar sobre ti. Son las dimensiones del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu que está con ustedes, pero estará en ustedes. Sí, a la Mashiach. Así que el Señor no dijo, basta con que esté con ustedes. Él dijo, estará en ustedes, porque ustedes le conocen. Oh, Espíritu Santo, trae pasión por tu presencia. Trae pasión por tu presencia. Oh, maravilloso es el Señor.